es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Pero no hay a ese nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado, la teoría sintérgica le llama el campo sintérgico, en fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general tenemos la confusión de ver la resultante final en lugar de como resultante final como estímulo primario, y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras, la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso, y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final. Y de esta confusión resulta el hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral ya a este nivel, o sea, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, ya es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro, que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Pero no se requiere ir más allá, o sea, sino simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja, y es más compleja todavía la realidad perceptual, para quedar asombrados, ¿no? Para quedarse asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera, etcétera. Ahora, si ya nos vamos a funciones más complejas, bueno, pues la cosa se complica todavía más. De tal forma que sí, desde un punto de vista fisiológico, no alcanzamos ni siquiera a entender cómo hace el sistema para funcionar en la manera cotidiana en la que lo hace, de tal forma que atreverse a decir que hay un límite para este funcionamiento, yo pienso que es demasiado atrevimiento. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora,
esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Y a mí, a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, este portento, ¿no?, que hacía Pachita, y otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar. Esto lo he publicado en México en 7 volúmenes que se llaman Los Chamanes de México. En general, ellos, aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo Don Panchito, un chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, ¿no?, en su capacidad de decodificar información en forma pues directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso, y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir después de 15 años, ¿no?, de estar pensando acerca y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita. Y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay, y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, ¿no?, que es al mismo tiempo muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Para mí se ha convertido esta nueva
idea que estoy teniendo en una fuente inagotable de aventuras de la conciencia, en mi propia conciencia, porque obviamente esta idea no es nada más intelectual, ¿no?, sino viene de una vivencia, y estoy intentando vivir en ese nivel, ¿no?, intentando recordar todo el tiempo esto y ver qué es lo que sucede, y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano. Hay una serie de efectos muy bellos, ¿no? Que todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado. La teoría sintérgica afirma que dentro del procesamiento que el cerebro hace para construir la realidad perceptual, uno de los últimos procesos es la creación del campo neuronal. El campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de interacciones entre todas las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, la teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial, y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Esa es la teoría sintérgica. Ahora, dependiendo de las características del campo neuronal, de su sintergia, específicamente de su coherencia y de su densidad informacional, de su frecuencia, será el nivel de interacción congruente con el campo cuántico. Se puede predecir o hipotetizar que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia, esto es, muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. Lo que vimos en el cerebro de don Rodolfo, que indudablemente es una gente extraordinariamente desarrollada, confirma lo que acabo de decir, su coherencia, sus nexos de coherencia, hablando en términos un poco más técnicos, la máxima densidad de sus nexos de coherencia está localizada en altas frecuencias, comparativamente con sujetos normales de la misma edad, en donde sus nexos de coherencia están en bajas frecuencias. De tal forma que la evidencia que estamos obteniendo a nivel de laboratorio está confirmando la teoría sintérgica y avalando todas estas ideas que he mencionado. Estoy entendiendo esta realidad como conciencia, ¿no? Toda la realidad que percibimos como conciencia, y estoy en este punto intentando no olvidarme de esto, refrescándome en cada momento, ¿no? en esta visión, y pues bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento vamos a iniciar estamos pidiendo fondos porque esto va a salir muy caro y no tenemos los fondos, pero esperamos que alguna organización nos ayude a estudiar si existen interacciones directas entre el cerebro de delfines y del ser humano, de tal forma de poder tener evidencias experimentales acerca de no solamente la existencia de interacciones entre cerebros humanos, que ya tenemos suficiente evidencia, aunque seguimos en este campo, sino si existen interacciones entre el ser humano y otras especies, que la hipótesis, la predicción es que sí existen, que existe una unidad de todos los seres. Esa es una cosa que estamos iniciando. Otra cosa es que estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia entre la India y México, y ella va a estar 3 meses en el laboratorio para pues quedar de acuerdo, entrenarnos ambos, tener toda una metodología, y vamos a ver si podemos hacer el experimento de potencial transferido entre India y México. Esto es muy importante porque una de las consideraciones del punto de vista que le acabo de mencionar es que ya como conciencia existen leyes particulares de la conciencia que no necesariamente son las leyes que conocemos o que conoce la ciencia física, y aunque en este punto hay un acuerdo, podría haber un acuerdo, y una de las leyes de la conciencia es la no localidad, que sí se observa en partículas elementales. La paradoja
Einstein-Podolsky-Rosen indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra, sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad. Entonces, bueno, estamos trabajando duro, hay todo un equipo de colaboradores que están muy entusiasmados, ¿no?, trabajando en el laboratorio, y estamos empezando a preparar un nuevo libro. De hecho, bueno, en México apareció un libro que se llama El Yo como Idea. Una porción de este libro, espero que ya haya aparecido en España como El Sabor de la Iluminación, de Editorial Sirio, no sé, creo que ya debe de haber salido, y estamos preparando un nuevo libro, ya es un libro coeditado, que se va a llamar La realidad como conciencia y la conciencia como realidad, en donde se van a manejar todas estas ideas de la realidad como conciencia, pero al mismo tiempo como producto final de un procesamiento, y la conciencia como realidad. Sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México, y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora, y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz.
En toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces a partir de esta percepción crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad, nos ayudará a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Los dos consejos. Uno es la risa. La risa es excelente, es una medida terapéutica extraordinaria. Inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. Y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía, que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos, reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral, y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor,
y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Cuando ves esta imagen, tú lo que registras es la imagen, punto, pero no registras el proceso de su creación, ¿no? Ese proceso es inconsciente. El cerebro se encarga de la creación de esta imagen y uno está colocado al final, simplemente la percibes como resultante final. Yo estoy trabajando sobre neurofisiología, ¿no? Sobre actividad cerebral y tratando de estudiar ciertos aspectos de la actividad cerebral desde un punto de vista de la teoría sintérgica, que es una teoría que he desarrollado desde hace unos años. Es una teoría acerca de cómo se crea la experiencia. Entonces son estos tres enfoques principales: o sea, el enfoque neurofisiológico de laboratorio, el enfoque chamánico, que son estudios de campo, y el estudio de las diferentes escuelas místicas. Pues lo que decía antes, ¿no? O sea, todos estamos interrelacionados. Entonces, sabemos ya que hay interacción inclusive entre la actividad cerebral de una persona con otra. Entonces, tu actividad cerebral interactúa con la mía y la mía con la tuya. Cada quien es un individuo que se ve influido por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, eso es la realidad, así sucede, ¿no? Todos estamos siendo influidos constantemente por lo que sucede. Muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, sino provienen del colectivo, porque hay esa constante interacción entre todos los cerebros, ¿no? Que están interactuando. Entonces, hay cosas del colectivo que afectan negativamente o positivamente a uno, dependiendo de cómo es uno. La ciencia no se define por su tema, sino se define por su método. Entonces tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia; si lo investigas mal, estás haciendo charlatanería. Entonces no hay ningún conflicto, ni oposición. O sea, yo puedo hacer un estudio acerca de los chamanes mexicanos utilizando procedimientos muy rigurosos, no rígidos, sino serios, que me permitan tener ese conocimiento veraz, o puedo hacerlo en una forma desorganizada, y entonces uno será científico y el otro no. Pero la ciencia no tiene nada que ver con, digamos, con ser rígido, sino que te abre caminos, y a la cultura no le gusta que sus miembros se salgan de sus normas. Entonces hay muchos controles, ¿no? para evitar esto. Pero una cultura sana es una cultura que permite y alienta el que haya individuos creativos dentro de ella, que exploren otros niveles, pero que los exploren de tal forma que se puedan incorporar. Pues la libertad proviene del conocimiento de ti mismo. O sea, mientras más te conoces, más libre eres. Mientras más te conoces, más puedes ejercer esa libertad, menos estás sometido a presiones o a aspectos que te evitan ser. Entonces la libertad proviene del conocimiento que tengas de ti. Mientras más conocimiento, más libertad. Lo que a mí más me llamó la atención de Don Panchito es el estado de su conciencia. Una persona que parecía estar en unidad. O sea, él vivía con su entorno en una forma totalmente orgánica. ¿Sí? No había una separación, no había una lucha, sino que estaba en fluidez total. Y además con un conocimiento de sí mismo extraordinario. Por ejemplo, Don Panchito era un chamán que podía seguir paso a paso sus propios procesos internos. ¿Sí? Saber, por ejemplo, cómo funcionaba su mente. Tenía acceso a aspectos de sí mismo que nosotros generalmente no tenemos acceso.
Nosotros estamos funcionando en la resultante final de nuestros procesos. La denominación paranormal es una equivocación, ¿no? Porque según quién, depende de la cultura, depende de... O sea, si tú estás con ellos, pues para ellos es normal aquello, ¿no? Que para otras personas es anormal. Igual para ellos lo que nosotros hacemos es anormal comparado con lo que ellos... Entonces la denominación paranormal es muy esquiva, muy peligrosa. Más bien están en un extremo, ¿no?, de la potencialidad humana. El término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia, y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Bueno, la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. En cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación
es para mí la técnica más extraordinaria porque, digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante. Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo. Y en este encontrarse a uno mismo, todo adquiere significado. Y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros es integrado, es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción y todo aparece fresco y todo es nuevo, acontece, pero hay algo que está detrás de esta percepción y que yo no puedo pensar que no exista, y es uno mismo, que no es el ego, es algo que uno tiene que encontrarlo y también es muy difícil definirlo, pero tiene que haber ello, porque si no hay eso, entonces no hay significado, y yo pienso que el significado es muy importante. Yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Esto como que te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Exacto. No la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos, paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar, y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse, y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo,
Después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales, la luminosidad emocional, las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación, igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. No hay ni conciencia ni amor, no tiene una cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo.